¿Corre peligro el proceso de modernización de la aduana? El viernes se conoció una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anula el decreto de reestructura organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas aprobado en julio del año 2013. Desmontar esa reestructura, que forma parte de un plan de modernización financiado por un préstamo del BID y que ese organismo internacional ha calificado como un modelo para la región, implicará la caída de 70 puestos de trabajo y una rebaja salarial para 543 empleados del organismo. Sin embargo, la Asociación de Funcionarios Aduaneros recibió la noticia como una victoria, porque hace años venía denunciando que la reforma lesionaba la carrera administrativa de los empleados de esa institución. ¿Qué consecuencias tendrá la anulación de esta reestructura, que se concretará con fecha 16 de agosto? ¿Qué costos tuvo todo el proceso que ahora cae? ¿Cuáles son las alternativas? Vamos a conversarlo con el contador Enrique Cannon, director nacional de aduanas. Contador Cannon, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme, buenos días. Usted fue impulsor de esta reforma, esa que ahora en principio cae. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero primero, ¿en qué contexto surgió? ¿Por qué se consideraba necesario este proceso de modernización? Bien, en el año 2006, yo todavía no estaba ni siquiera en aduana, ni soñaba con ser director de aduana. El Consejo de Ministros aprueba una especie de hoja de ruta sobre la modernización de aduana. Se inspira, porque sigue pendiente, en las mejores prácticas aduaneras del continente y del mundo, y señaló en relación al desarrollo del comercio internacional, es una aduana que hacía, por ejemplo, en materia legislativa, hace más de 50 años el 87 es el último código, no tanto, pero en muchas, en lo que se llamó los gaps o las brechas entre la aduana que precisaba el Uruguay, un país abierto al mundo, con un desarrollo incipiente, pero ahora exponencial de su comercio exterior, se identificaron 4 brechas que fueron la normativa, la de recursos humanos, y la de procesos y procedimientos, y la tecnológica. Había que llenar esas brechas para convertirse en una aduana que hiciera un control eficiente, no solo que facilitara el comercio. La aduana siempre tenía que controlar, pero una cosa es que lo haga de forma eficiente o ineficiente. Y que a su vez eso aportara competitividad país. Y bueno, ahí nació de la cabeza del Ministerio de Economía y técnicos incluso extranjeros que nos ayudaron, la hoja de ruta que luego yo tomé en el 2010 cuando soy designado director de aduana, e impulsó con mucha convicción. Este proceso de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas tiene una cantidad de proyectos. Efectivamente. Incluye, según veía en la información que ustedes divulgaron ayer en la conferencia de prensa, 60 proyectos. Sí, yo los puedo listar. Podemos resumirlos. Son mini proyectos, los puedo principal. listar en la reestructura organizacional, la que acaba de caer, o caerá el 16 de agosto, incentivos por desempeño, precinto electrónico, documento aduanero digital, el sistema Lucía, su donación y actualización, la donación a la aduana de Colombia, sistema integrado de inteligencia aduanera, que esto es la gestión de riesgo moderna, memorándum de ética hecho con 11 agremiaciones de agentes de comercio exterior, el pago electrónico, la gestión del cambio, la gestión por resultados, la ventanilla única de comercio exterior, las inversiones en $10 millones en la infraestructura, no atendida por más de 50 años, el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, recientemente aprobado, el acceso Maciel al puerto de Montevideo, automatizando el ingreso a puerto, el operador económico calificado, los acuerdos de reconocimiento mutuo con otras aduanas, el ingreso de nuevos funcionarios, comité de mejora continua, cuadro de mando integral, sede regional de vigilancia y capacitación. Ahí hay 23 puntos más o menos. Yo listé 22, me faltaba uno, pero con eso alcanza. El viernes una nota del diario El Observador informó sobre este fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y advirtió que
caía una reforma en la que se había invertido 22 millones de dólares obtenidos por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, a las pocas horas, desde la Dirección Nacional de Aduanas se aclaró que esa suma, los 22 millones, que en realidad son más, son 23 y medio, fue lo que se destinó al proceso global de modernización del organismo, mientras que la anulación refiere solo a uno de los proyectos. ¿Podemos aclarar este punto? Porque acá radicó una de las principales preocupaciones, por lo menos en las primeras horas cuando circuló la noticia, ¿no? Bueno, hubo mucha confusión, aportada por falacias, mentiras, verdades a medias, pero bueno, la verdad siempre resplandece. En infraestructuras se invirtieron 10.800.000, casi 11 millones de dólares. 10.800.000. En equipamiento informático, 3 millones de dólares. En un sistema de el Uruguay Tránsito Seguro, el precinto electrónico, 1.500.000. Uh-huh. Ahí ya estamos aproximadamente en unos 16. Y el resto en distintos proyectos de menor entidad. Uno de ellos es a través de técnicos de mucha valía, que además trabajaron durante 1 año y medio o 2 en algún caso. Es la reestructura, el decreto, cuyo producto fue el decreto de reestructura. Y el decreto de incentivo por desempeño, que también es un hijo menor. Esos componentes son los que en principio caen con la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El incentivo por desempeño no. El decreto de reestructura del 2013 sí cae in totum. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que se pierde en materia de plata? ¿Cuánto se invirtió en lo que cae? Se invirtieron... bueno, esto se puede averiguar, no tengo empacho en decirlo. El BID tiene un sistema de transparencia, usted ingresa en el BID y el BID le dice exactamente en qué cosas ese préstamo se invirtió. La reestructura organizativa importó la inversión de 689.679 dólares, que se despliega, se desagrega en múltiples actividades, contratación de consultores, que se esgrime como un arma en contra de la modernización de la aduana, cuando yo pienso todo lo contrario. La aduana no tenía, la Dirección Nacional de la Aduana no tenía en su seno las capacidades para desarrollar esto, y bueno, se auxilia de gente que tiene experticia en esto y que nos ayudó excelentemente bien. Queda claro que no son 22 millones de dólares, son 689.000, 690.000 dólares. ¿Pero se pierden efectivamente? Ese trabajo se hizo y ahora, ¿qué pasa con sus resultados? Definitivamente no. Después hablaré, si usted me permite, de la pesadilla, cuáles son las consecuencias al 17 de agosto, que todavía está presente. No la quiero descartar para que los oyentes, los agentes de comercio exterior entiendan de qué se trata. Pero bueno, yo estimo y tengo la convicción, y estamos trabajando para eso, que ahí hay un activo que queda incorporado en el conjunto del decreto, que es un decreto que tiene más de 30 artículos, que no se pierde, es un conocimiento y que ahí queda, y es más, nosotros lo que vamos a hacer con el Ministerio de Economía y junto con la asesoría jurídica de la Dirección Nacional de Aduanas es redactar ese proyecto, ese decreto, incorporando las observaciones que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De eso vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista. Contador Enrique Cano, dentro de unos minutos vamos a ver cómo se hace o qué están pensando hacer ustedes para salvar la reestructura incorporando las observaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero me parece que vale la pena acá repasar cuáles son las principales diferencias entre la estructura anterior de la Dirección Nacional de Aduanas y la que se estableció con el decreto del año 2013, el decreto 204, que ahora está cuestionado. Bien. Una diferencia que está fundamentada en lo siguiente. La estructura anterior, la estructura escalafonaria y de grados de la Dirección Nacional de Aduana anterior, tiene en cada escalafón, son 4 escalafones distintos, administrativo, profesional, etcétera, 16 grados, del 1 al 16, que forman parte de una carrera de ascenso. Uh-huh. Las remuneraciones asociadas a cada grado van
con las diferencias entre los escalafones distintos, van, porque aún subsiste eso, de 44.000 pesos a 69 y pico. La diferencia entre lo que es un grado 1 al ingreso y un grado 16, que es el máximo de la aduana, es lo que yo califico el más grande incentivo a la jefatura y a una organización moderna que existe en cualquier organización. Y en este caso, esa diferencia era muy chica, dice usted. Efectivamente. Grandes responsabilidades en las jefaturas, con un incentivo económico, por lo menos, de muy baja significación. Y ese era un problema, un desincentivo. Efectivamente. La jefatura, si yo fuera jefe de alguien que al ingresar tiene una diferencia de solo unos 25.000 pesos con mi salario, bueno, me sentiría desmotivado. Entonces lo que hicimos a través de la reestructura, y esto es una casi piedra angular de la reestructura, entre otras muchas cosas que no me dará el tiempo de relatar, pero bueno, lo cuestionado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es crear funciones de conducción por encima del grado 16, con remuneraciones por encima del grado 16, que van entre 160.000 pesos hasta 97 o algo así. Y esas funciones de conducción tienen como contrapartida de su designación un acuerdo de gestión que es monitoreado y evaluado. A los 15 meses se hace una evaluación final. Si el funcionario cumplió con el acuerdo de gestión que hace con el director nacional, entonces el funcionario se le reasigna la función por 15 meses más. En caso contrario, el funcionario vuelve a su cargo, no hay ningún despido ni nada por el estilo, pero se asigna la función a otro funcionario. Esa rotación aconteció en estos 3 años y fue, y el cumplimiento de los acuerdos de gestión también, y fue de un significado importantísimo para la reforma. Bueno, la observación del Tribunal de Cuentas, que son dos básicas, ¿no? Sí. La exclusividad y la designación, o sea, la lesión que pretendidamente se hace a la carrera funcional. Ahí voy con una de mis dudas, contador Cannon. Ustedes en la Dirección Nacional de Aduanas han destacado que la reestructura organizativa, la que se incluía en el decreto 204 del año 2013, fue obra de técnicos y profesionales universitarios de varias especialidades y cumplió con todos los requisitos previos antes de su firma por el presidente de la República. Uh-huh. Pasó por la aprobación de OPP, de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Contaduría General de la Nación, hubo negociación en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo se entiende entonces el fallo del Tribunal de lo Contencioso que a la funcionaria demandante le adjudica la razón porque dice: la reestructura viene a imposibilitar la consagración de la carrera administrativa, en tanto no permite acceder a los cargos superiores de la administración en forma efectiva y con la permanencia derivada del correcto desempeño del cargo al que por concurso se accedió? Bien. ¿Cómo no se contempló esto? ¿Cómo se descuidó esto que ahora el Tribunal de lo Contencioso anota? Déjeme playar en la respuesta en la medida que el tiempo nos auxilie. En primer lugar, vamos a respetar ese fallo. Es el denunciante, es un funcionario. En segundo lugar, digo que la legislación uruguaya es una legislación garantista, pero para el mal funcionario. ¿Cómo es esto? No es garantista para el buen funcionario y no es garantista para el ciudadano. Garantista en el sentido de las causales de destitución y garantista también en el sentido de la carrera funcional. La carrera funcional nunca se irrespetó en la Dirección Nacional de Aduanas, ni antes ni después de esta administración. La carrera funcional, le explicaba ayer a otro periodista, la carrera funcional es, usted ingresa en el grado 1, puede llegar al grado 16 a través de diversos concursos, todo el tiempo, no solo ahora, eso se respetó y la gente tiene una carrera de ascenso. Lo que se introdujo es como expliqué, una pirámide de la estructura que es nueva, que es designación de funciones de conducción, que están contempladas incluso en la ley del Estatuto del Funcionario Público, por los motivos que ya expliqué. Entonces, hay 2 bibliotecas, siempre en derecho, la biblioteca de estos consultores y funcionarios del Ministerio de Economía y Dirección Nacional de Aduana,
dijo, y yo coincido con ella, de que esto se ajustaba a derecho. El Tribunal de Contencioso Administrativo entiende otra cosa. Perfecto. Respetamos el Estado de Derecho, vamos a cumplir. Lo que sostiene el tribunal es que con esa estructura que se crea por arriba del último cargo del escalafón, del cargo más alto del escalafón hasta ese momento, se impide que los que están por debajo lleguen a culminar su carrera, etcétera, ¿no? Hasta el grado 16 puede llegar cualquiera. No hay ningún impedimento. Estos otros cargos se designan, y ahí viene una objeción que ha planteado el sindicato, a dedo. Se habla del nombramiento a dedo por parte del director nacional de aduanas. Le agradezco la pregunta, me encanta. Siempre, desde 1830 hasta desde 1776, cuando se funda la aduana, siempre fue designación directa. No hubo nunca, que yo conozca, de repente hay algún antecedente, y mire que me encargué de averiguar, en que hubiera un concurso de cualquier característica para proveer cargos de dirección. Lo que sí hay, y siempre hubo, son concursos para ascender. Pero es distinto, es decir, de ascender del grado 1 al 2, o del 2 al 3, o como sea, se publica, se hace el concurso, se evalúa y se concede el cargo. Pero otra cosa es cuando yo debería publicitar, que es lo que vamos a hacer para cumplir con el TCA, publicitar, vamos a hacer un concurso, no solo para ascender a un grado, sino para proveer el cargo de gerente de administración general. Eso jamás pasó. Siempre fueron los directores que designaron, y le digo más, sé de que hubo recursos también en la anterior, antes de esta reforma, y que el Tribunal de Contencioso Administrativo de entonces desestimó. Y nunca que yo tenga conocimiento, ni algún representante sindical cuestionó en las anteriores administraciones estas designaciones directas. Usted ya avanzaba por el lado de cuáles serían las alternativas, pero dejemos eso para dentro de un ratito. Sigo con el Tribunal de lo Contencioso, que formula otras objeciones de tipo técnico. Recuerda que de acuerdo con la ley 12.803, los regímenes de dedicación total están sujetos a que por ley se creen cargos, además de estar sujetos a cumplimiento de un horario mínimo de 40 horas semanales y un régimen de exclusividad. Esta ley es de carácter general y está vigente, por lo que es aplicable en todos los casos, y no puede ser soslayada por un decreto que es de rango inferior a cualquier norma legal, dice el Tribunal de lo Contencioso. Y luego agrega, pero aun cuando no existiera esa norma legal, persiste la imposibilidad de restringir por vía de decreto el derecho al trabajo, que es un derecho de rango constitucional, por tanto solo pasible de limitación mediante leyes dictadas por razones de interés general. Ahí están las observaciones centrales medulares, esto es lo medular del Tribunal de lo Contencioso. En relación a la carrera funcional, como dije, vamos a incursionar en una redacción del decreto que mantenga la estructura que está propuesta, por lo tanto no se pierde ningún activo en ese sentido, ni ninguna inversión, incorporando las observaciones del tribunal, o sea, proveyendo concursos para justamente para la provisión de los cargos de dirección en un plazo X. Mantendremos, sí, lo que el propio tribunal dice, es la transitoriedad de las funciones que están actualmente desempeñadas, hasta que los concursos sean en un plazo X, que después veremos, hasta que los concursos sean realidad, que haya el financiamiento, que los créditos presupuestarios, etcétera, etcétera. Y me parece que es una buena forma, en la cual no incursionamos, porque entendíamos de que eso no, lo que el decreto no lesionaba absolutamente ningún derecho. Lo seguimos entendiendo, pero no es del caso discutir, no soy jurista tampoco, con el Tribunal de Contencioso Administrativo. Acá hay que acatar y incorporarlo al nuevo decreto. En relación a la segunda observación, que es la exclusividad, no tengo ningún inconveniente. Creo que los funcionarios de conducción de la Dirección Nacional de Aduanas están suficientemente comprometidos y apasionados con la reforma, y que no van a tener, ese no es un impedimento. ¿No es un impedimento? ¿En qué sentido? ¿Podemos explicarlo un poco mejor? Claro. ¿Qué es lo que se estaba discutiendo acá? Bien, si el Tribunal de Contencioso Administrativo entiende de que la exclusividad
exigir la exclusividad debe hacerse por ley, no por decreto, bueno, yo bajo las aspiraciones. Entiendo de que no tenemos necesidad de decirle a los funcionarios de conducción que van a acceder a cargo de conducción, de aquí en más, de que su dedicación es exclusiva, que lo van a hacer de motu propio. Ajá. El otro camino posible era, efectivamente, una ley. Establecer una ley. Bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no van por el camino de la ley? La ley tenía diversísimos inconvenientes, uno de los cuales es obvio, ¿no? Se ingresa en la consideración parlamentaria, tiene que pasar exactamente por todos los mismos filtros que usted mencionó, pero además en la consideración parlamentaria. Eso ya implica una discusión más amplia que legítimamente tiene que llevar todo el tiempo que sea necesario. Es la reforma de un organismo de la Administración Central del Estado, y que nos podíamos encontrar, o por lo menos yo pienso así, nos podíamos encontrar que 3 años después, o 4 o 5 después de asumir la nueva administración, la legislación fuera aprobada. Entonces terminamos el mandato sin hacer absolutamente ningún cambio. Lo que hicimos en beneficio del comercio exterior y de los uruguayos y del trabajo de los uruguayos es demostrar que en 3 años, a través de un decreto que entendemos que es constitucional, legal, tiene todas las garantías para los funcionarios, demostrar de que otro camino para el Estado es posible. Uh-huh. Que puede haber un Estado eficiente, moderno, ayornado, modelo para América y para otras aduanas del mundo, y que adopte las mejores prácticas aduaneras y las integre en su organización y en sus procedimientos, etcétera. Y yo creo que lo hicimos con creces. Y ese es el activo que hemos ganado en estos 3 años desde la reestructura. Uh-huh. Y es el activo que nos permite tener apoyo dentro de los funcionarios, no personal, sino a la idea de la reforma del Estado. Yo no vacilo, quizás un poco altisonante, pero en decir que este es un episodio de la reforma del Estado. Y que es un episodio que, bueno, yo le tengo mucho cariño, pero de repente lo magnifico, pero no es un pequeño episodio, es un gran episodio. Por lo tanto, lo del principio, entiendo que es una gran oportunidad para blindar esta reforma, y no solo blindarla, sino avanzar frente a las acechanzas que aquellos que están en contra, que quieren conservar el statu quo, incluso volver hacia atrás, van a seguir haciendo. Me gustaría que viéramos su interpretación a propósito de esas resistencias, pero lo dejamos para la parte que ahora viene, la segunda de esta entrevista. Bien, gracias. La reforma organizativa, mejor dicho, de la Dirección Nacional de Aduanas, la que se aprobó en el año 2013, fue anulada por una sentencia inapelable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué alcance tiene esa resolución? ¿Qué alternativas hay? De eso estamos conversando esta mañana con el contador Enrique Cannon, director nacional de aduanas, uno de los principales impulsores de estos cambios. Contador Cannon, veía más temprano, incluso lo comentábamos al aire, un correo electrónico que nos llegaba de Mario Baubeta, que ha sido directivo del Centro de Navegación, que conoce de los temas aduaneros por su actividad profesional. Él dice: la gestión aduanera tiene un antes y un después de la administración del contador Enrique Cannon y su equipo. No hay lugar para nostálgicos de una aduana con estructura ineficiente basada en el carimbo de los funcionarios en cada trámite. La reestructura, esta es un ejemplo de la reforma del Estado que el país necesita para fundar el crecimiento económico. Muy elogioso, ¿no?, con lo que se ha hecho y bueno, y como contracara, preocupado por lo que podía implicar una resolución como esta del Tribunal de lo Contencioso. Ha habido otros pronunciamientos en ese tenor, por ejemplo, de los despachantes de aduana, por ejemplo, de la intergremial de transportistas. ¿Cuánto tiene que ver esta reestructura con esto que el oyente llama carimbo? Uh-huh. Sí tiene que ver, no es el único punto, y tampoco quiero que eso tape el conjunto de la reestructura. Es un episodio no menor. La aduana, sí sostengo, que además es un secreto a voces, tenía una reputación que aún todavía conserva, pero marginalmente, de una institución con un grado de corrupción mayor que otras, para decirlo de una manera eufemística. Y bueno, eso
tiene que ver justamente con toda esta gestión. No es solo, es decir, no hay una garantía que un decreto solucione este problema. Las causas de ese mal fueron múltiples. No, sostengo además, y lo he sostenido siempre, que la mayoría de los funcionarios aduaneros son honestos, trabajadores, y son quienes además conocen, el conocimiento aduanero no se imparte, ahora empieza a impartirse en algunas universidades, etcétera, pero antes no se impartía absolutamente ningún instituto de enseñanza. Incluso la Facultad de Derecho, el derecho aduanero era un derecho con poca dedicación. Uh-huh. De manera que... Pero una estructura como la que ustedes han estado impulsando, uh-huh, ¿de qué manera combate ese tipo de patologías? Me da lugar a lo que yo decía, de describir la pesadilla. ¿Pesadilla? La pesadilla es ¿cuáles son las consecuencias, en la peor hipótesis, de esta resolución del TCA que hace caer el decreto de reestructura? El 17 de agosto, y si todo el 17 de agosto, o sea, porque el decreto actual está vigente hasta el 16 de agosto. Entonces, si estamos el 17 de agosto, no hay alternativa. Es contrario a mi pensamiento, a mi convicción y a los esfuerzos que voy a hacer. Pero bueno, supongamos la peor hipótesis. Bueno, caen 70, son 65, 68, no recuerdo bien, pero caen 68 remuneraciones y funciones, no los puestos de trabajo, pero sí las funciones con una remuneración importante. Por lo tanto, ese incentivo a la jefatura, o sea, uno de los incentivos en cualquier organización es el incentivo económico. Uh-huh. Hay muchos más, otro de los cuales mencioné recién, es el orgullo de ser aduanero, uh-huh, que han recuperado muchos funcionarios aduaneros, entre ellos el conjunto del equipo que conduzco, orgullosamente. Cae uno de los incentivos que no es poco importante. Uno podrá recurrir a la voluntad, a la conciencia, a la convicción, pero eso cuánto dura en el tiempo para que los funcionarios perdidos incentivos sigan apostando a la modernización de aduana y trabajando como lo han hecho en estos últimos 3 años en una forma ejemplar. ¿Cuánto tiempo se le puede exigir ese sacrificio cuando la caída en su remuneración es realmente importante? Hablemos de 168.000 pesos, que no me parece nada descabellado por la responsabilidad que tienen, a 70. Esa es la caída, de 168 a 70 en algunos casos. En algunos casos. ¿Cuánto alguien puede incentivarse con ese resultado? Y bueno, siguiendo el hilo de razonamiento, se desincentiva en forma importante, puede suceder, esto no está descartado, un conjunto que han sido los funcionarios que han encabezado, se forman el equipo, eso es una de las buenas noticias, hay un equipo de aduana. Y entonces, en el conjunto de la estructura empieza ese desánimo. Además, 543 pierden o van a perder, ¿no? Eso no está resuelto. Van a perder en el próximo mes de su salario entre 4 y 12.000 pesos. O sea, estamos hablando de más de la mitad de los funcionarios de aduana. Entonces, para resarcirse de esa diferencia que tienen, primero, ¿cuál será el impulso al trabajo, su esfuerzo, su empeño? Y cuáles no serán las tentaciones para volver a prácticas que hoy están bastante olvidadas en aduana. Yo sé que hay un conjunto de funcionarios que son la base de la aduana, son la mayoría, vuelvo a reitero, que son probos, honrados, honestos y que no van a caer ni nunca cayeron en esas tentaciones. Pero bueno, las condiciones que se plantean son efectivamente, esa es la pesadilla. Los acuerdos de gestión caen también, en principio. Obviamente. Si se va literalmente a la aplicación de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este era un punto que objetaban desde el sindicato, ¿no? Era una de las principales objeciones. Con este sistema, decían, se podía bajar de categoría a personal jerárquico en caso de que no cumpliera con al menos el 70% de las metas establecidas. ¿Por qué se lo había introducido?
¿Cuál era su importancia? Era la contrapartida, es decir, yo no estoy dispuesto, ni estaré, ni nunca estuve, y ni los impulsores de la reforma del Ministerio de Economía, a dar un incentivo económico de este porte, que es importante, sin contrapartida. Y la contrapartida es un acuerdo de gestión que además es potente, y no solo es potente, sino es medible, y no solo es medible, sino que es evaluable. Y efectivamente se evalúa no solo por mí, sino por un tribunal, por un electo de los funcionarios, cuya elección se procesó, por mí y por alguien representando al Ministerio de Economía. Al fin de los 15 meses, en cada uno de los casos, deviene esa evaluación. El sindicato, a pedido suyo, fue invitado a ese tribunal. No tiene voto, pero sí puede presenciar y tiene voz incluso, de manera de hacerlo lo más transparente posible. Bueno, están todas las garantías dadas para que esto sea una cosa seria. Y el acuerdo de gestión, justamente es la piedra angular de la piedra angular, porque es la contrapartida que un funcionario, un servidor público se le exige por una remuneración que es importante en función de su responsabilidad. Y si no la cumple, y efectivamente, este es el principio, ¿no? Y si no la cumple, entonces la función se deriva a otro funcionario. Y el funcionario ese vuelve a su cargo. No hay ningún demérito en eso. Él simplemente no tuvo las capacidades para cumplir y finalmente es el funcionario para la función. El servidor público al servicio del comercio exterior del ciudadano y del trabajo uruguayo, en el caso del comercio exterior. En esta redacción alternativa que ustedes están preparando contrarreloj para llegar a la fecha del 16 de agosto, ¿cómo se resuelve este punto? Los acuerdos de gestión, en primer lugar, el propio TCA deja, conforme a derecho, la posibilidad de que, incluso en otros organismos así ha sido, de que esas funciones de conducción sean transitorias. O sea, se pueden mantener en forma transitoria. Para luego, según entiende el Tribunal de Contencioso Administrativo, no lesionar la carrera funcional en un plazo determinado, proveer los concursos para que se asignen por concurso esos cargos de conducción, con las mismas remuneraciones y con los mismos acuerdos de gestión. Es decir, eso indefectiblemente eso es lo que yo hablaba de blindar la reforma, eso no se puede perder. O sea, en el esquema alternativo que ustedes están implementando, estos cargos de máxima responsabilidad van a proveerse ahora por concurso. Ahora no, en un plazo determinado que no puedo decir hoy. Pero van a incluir los acuerdos de gestión. Definitivamente. No hay vuelta atrás en este sentido. Es decir, yo no sería responsable para con la ciudadanía si dijera, le voy a conceder a un funcionario, aunque sea por concurso, por cualquier tipo de concurso, una remuneración de este porte y no le pido nada a cambio. Que esa es justamente la patología de la aduana y de otros institutos del Estado, de conceder contra nada. Bueno, no estoy dispuesto a hacer eso, no lo voy a hacer y voy a conservar en la medida de mis posibilidades, obviamente, con el equipo y con el equipo del Ministerio de Economía, a conservar lo mejor de esta reestructura, que es la que posibilitó que estemos en el lugar donde estamos. Y para terminar, el hecho de que esos cargos, que hasta ahora eran de designación del director nacional de aduanas en base a confianza, ahora en el esquema que va a terminar armándose, terminen siendo nombrados por concurso. ¿Qué riesgos implican o qué diferencias implican con respecto a lo que ustedes procuraban? Bueno, contra esos riesgos no hay vacuna, no es ni la designación directa, porque el director, yo o cualquier otro se puede equivocar, o un funcionario puede tener una tendencia hacia un determinado lugar y luego desviarse. De manera que garantías absolutas no hay. Pero bueno, pondremos todos los filtros en los concursos como para que efectivamente accedan a esos cargos de dirección, no solo quienes están más capacitados, no solo quienes son más honrados, sino también quienes son de más confianza del director nacional, que es algo que nadie puede
de lo que nadie puede acusar a un director nacional de querer la gente de su confianza. Contador Enrique Cannon, director nacional de aduanas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, agradecido nuevamente yo y un gusto saludar a la audiencia también. Ya volvemos, viene la mesa, hoy mesa de análisis político.